Bueno, bueno, entonces vamos entonces con esta charla acerca de la eficacia y efectividad de los antileucotrienos en el niño según su fenotipo. Antes de empezar, quiero que tengamos todos claros cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad, porque para algunas personas pues pueden sonar parecidos o pensar que es lo mismo. Es importante que ustedes sepan o que todos sepamos que la eficacia es qué tan bueno, por decir algunas palabras, qué tan bueno es un medicamento, pero en condiciones ideales, es decir, lo que nos muestran los estudios clínicos que leemos. Si nosotros leemos un estudio clínico que fue realizado en condiciones ideales, en cuanto a la recolección y a su metodología, estamos hablando de eficacia. Pero si vamos a ver qué tanto funciona, digamos, en la vida real, que el paciente lo usa, no lo usa, que se le quedó, que se le olvidó, estamos hablando de efectividad. Aunque son parecidas, se refieren a dos aspectos diferentes. Bueno, yo quiero hablar repartir la presentación en esos 4 temas. Quiero hablar un poco acerca de los fenotipos de asma, especialmente en pacientes preescolares, hablar algo de la farmacología de los antileucotrienos, quiero mostrarles unos resultados de estudios clínicos y pues las conclusiones finalmente. Empecemos con los fenotipos. En el 2008 un grupo de expertos en el tema se reunió y publicó este documento, que es el que conocemos como el Task Force europeo, especialmente que fue el que nos definió los fenotipos de sibilantes en preescolares, pues que a partir de ahí se empezaron a usar cada vez con mayor frecuencia. En este documento, que fue después de un consenso del 2008, ellos se reunieron. El objetivo era pues dar unas guías para el manejo de sibilancias en menores de 6 años. Ellos la metodología que utilizaron hicieron una búsqueda sistemática de literatura, y después de hacer esa búsqueda se reunieron y sacaron unas recomendaciones basadas en la metodología GRADE. Como cosa que llama la atención es que ellos recomendaban en este consenso no utilizar el término asma, porque realmente no hay una evidencia de que haya una inflamación eosinofílica, especialmente en preescolares. Y ellos también mencionan que los fenotipos que tradicionalmente se han hablado en la literatura del sibilante transitorio, el sibilante de inicio tardío, el persistente, pues tiene poca utilidad clínica, porque para definir esos fenotipos se puede hacer solamente de forma retrospectiva. Es decir, después de saber si el paciente dejó de sibilar o acá empezó a sibilar, podemos clasificarlo, pero eso solamente se puede hacer de forma retrospectiva y no cuando tenemos enfrente a nuestro paciente. Entonces, lo que ellos propusieron en este consenso es hacer dividir o definir los fenotipos basados en la temporalidad de las sibilancias. Y ellos proponen estos 2 fenotipos, lo que se llama las sibilancias inducidas por virus, y el segundo fenotipo, las sibilancias de múltiples desencadenantes. Eso fue en el consenso del 2008 y a partir de ahí se empezó a usar cada vez con mayor frecuencia. Aquí conocemos como sibilancias inducidas por virus, o de pronto ustedes lo conocen como asma por virus o asma inducida por virus. Son pacientes que sibilan única y exclusivamente con las infecciones virales respiratorias. Son pacientes que, como dice acá, no tienen sibilancias entre los episodios. Son pacientes que cuando no tienen una infección respiratoria alta, cuando están sin gripa, por decirlo así, no sibilan. Uno le pregunta a la mamá, pero el niño tose cuando corre, con el frío, por la noche, por el cambio de temperatura, cero síntomas fuera de los episodios gripales, y únicamente tiene sibilancias con los episodios gripales. El segundo fenotipo es el que se denomina, la mejor traducción es sibilancias de múltiples desencadenantes, que este fenotipo es el que más se asemeja al que nosotros conocemos como el asmático atópico, por decirlo así, que son pacientes que pueden tener exacerbaciones con las infecciones virales, igual que el primer fenotipo, pero la diferencia principal entre este fenotipo y el otro es que los pacientes sí tienen síntomas entre los episodios, como los que nosotros de pronto estamos acostumbrados a preguntar en la consulta de un paciente asmático, que si es sensible a alergenos, al frío, al ejercicio, a la noche. Entonces esos son los 2 fenotipos: sibilancias inducidas por virus y sibilantes de múltiples desencadenantes. Y ellos en este consenso del 2008 pues dicen pues que esta clasificación pues realmente es muy útil, porque es muy práctica, se puede utilizar en la consulta diaria, y quizá de las cosas más importantes es que ellos proponen que esta clasificación tiene implicaciones terapéuticas, que ya les voy a decir. Mencionan como para los pacientes de sibilancias de múltiples desencadenantes, la primera elección es de utilidad, o los estudios han mostrado que es de utilidad utilizar esteroides inhalados.
Sin embargo, ellos recomiendan pues, que si hay una respuesta inadecuada no incrementar las dosis. Si hay una respuesta adecuada, uno no puede asumir ya que el paciente pues, ya debe seguir con esa terapia por mucho tiempo, porque de pronto la mejoría fue coincidencial. Entonces lo que ellos recomiendan es que si el paciente mejora con esteroides inhalados, se debe suspender después de un tiempo y solamente reiniciarlo si el paciente recae. Hay que vigilar la velocidad de crecimiento cuando se usan los esteroides inhalados, y ellos tienen alguna precaución respecto a la edad. Y proponen en este fenotipo de sibilantes, de múltiples desencadenantes, proponen como una alternativa utilizar antileucotrienos, especialmente hablan del montelukast de 4 miligramos al día, pero exactamente de la misma manera, se debe hacer una prueba terapéutica, especialmente en pacientes pues, que tienen aversión o que no quieren usar inhaladores. ¿Qué pasa con el segundo fenotipo? El que yo les dije que se llama sibilancias inducidas por virus, el fenotipo que les conté que son asintomáticos fuera de los episodios gripales. Para este fenotipo, en este momento, ellos encontraron que el manejo regular con esteroides inhalados, como uno podría hacer, digamos, en un paciente asmático, es decir, usar esteroides inhalados a dosis bajas y dosis medias, de manera continua, realmente no tenían ningún efecto en pacientes con este fenotipo, porque les llegaba la siguiente gripa, la siguiente infección respiratoria, igual se sibilaba y tenía exactamente el mismo desenlace. Entonces, ellos proponen, basados en alguna evidencia, el uso de los montelukast como primera elección para pacientes con este fenotipo. Montelukast 4 miligramos al día, que estamos hablando de preescolares. Es la terapia de elección. Sin embargo, mencionan que si el paciente tiene episodios frecuentes o de antecedentes familiares de asma, se podría considerar el uso regular de esteroides inhalados, pero como primera elección se proponía los antileucotrienos. ¿Qué pasó? Después de que salió esta clasificación que les mostré en el 2008, pues lógicamente hubo bastantes reacciones en la comunidad médica. A algunas personas les gustó la clasificación por práctica, porque se puede usar en la práctica clínica. A otras personas no les gustó, decía que realmente no tenía un fundamento para tener esas dos, o sea que no hay un fundamento clínico para pensar en esos dos fenotipos, que de pronto ni siquiera eran dos fenotipos, sino de pronto eran simplemente el espectro de la severidad de la misma enfermedad. Y incluso salió un estudio muy interesante que les va a mostrar, en el cual un porcentaje de pacientes que eran clasificados como sibilantes inducidos por virus los seguían en el tiempo, y después después se clasificaban como sibilantes de múltiples desencadenantes, y lo contrario, es decir, había intercambio entre los fenotipos. Entonces algunas personas decían que eso realmente no eran fenotipos reales, y entonces a raíz de esto y pues digamos de nueva evidencia, se volvió a publicar un consenso en este año acerca de los fenotipos de sibilantes preescolares. Entonces, ellos mencionan en este documento, pues que el documento del consenso del 2008, que ellos pues publicaron en el 2008, ha sido ampliamente citado. Mencionan que a octubre del 2013 tenía 375 referencias, o sea, es bastante publicado, bastante referenciado en la literatura. Y lo que mencionan, algo de lo que yo les comentaba, que la clasificación propuesta de sibilantes de múltiples desencadenantes y sibilantes inducidas por virus tenía ciertos problemas, especialmente que a pesar de que era ampliamente aceptado en la práctica clínica, había preocupaciones por su utilidad y su validez. Y una de las limitaciones más importantes que ellos mencionaban es que esa clasificación no considera ni la frecuencia ni la severidad de los episodios. Y esa frecuencia y severidad pues es importante porque puede tener implicaciones terapéuticas. Es diferente un paciente que solamente sibile con virus, pero que lo haga muy frecuentemente o que termine en cuidados intensivos cada vez, a un paciente que sibile con virus cada 6 meses, por decirlo así. Entonces, una limitación de esa clasificación era que ellos no estaban tomando en cuenta ni la frecuencia ni la severidad de los episodios sibilantes. Y además ellos, lo que yo les comentaba ahora, había alguna inquietud en la comunidad médica si realmente esos son dos fenotipos diferentes o son simplemente marcadores de severidad de la misma enfermedad. De pronto el sibilante inducido por virus es un espectro más leve del de múltiples desencadenantes. Entonces, en el Congreso Europeo del año pasado, ellos decidieron hacer un nuevo consenso y revisar la evidencia al respecto, que es lo que publicaron en este artículo. Entonces, ellos proponen acá pues que para la distinción entre los dos fenotipos que ellos propusieron en el 2008, pues lo que yo les comenté ahora, un estudio que decía que podía cambiar con el tiempo, puede haber una sobreposición entre la función pulmonar y la genética, no hay datos de patología de la vía aérea, y
importante, tiene poca validez predictiva para desenlaces a largo plazo. Es decir, tenía poca validez para saber si un paciente iba a ser transitorio o iba a ser persistente. Y lo que ellos encontraron en su revisión de literatura y en su consenso de expertos es que la frecuencia y la severidad de los episodios sibilantes tenía mejor validez predictiva para saber qué paciente iba a continuar sibilando o no, o si iba a ser transitorio o si iba a ser persistente. Y también un hecho que yo creo que todos lo conocemos es que es muy frecuente que haya subreporte de los síntomas entre los episodios. Es decir, le preguntamos a un papá que tiene un hijo con sibilancias recurrentes, pero su hijo cuando no tiene la crisis sibilante, ¿cómo está? ¿Sibila o tiene síntomas con el frío, con el ejercicio, con la actividad física? Y de pronto muchos dicen que no, y lo que están haciendo es un subreporte y ese paciente queda clasificado como sibilancias inducidas por virus cuando realmente es de múltiples desencadenantes. Entonces ese subreporte también pues tiene problemas para esta clasificación. Entonces, ellos ya, después de hacer su revisión de literatura y hacer sus paneles de consenso, pues sacan unas recomendaciones para el tratamiento pues, de los preescolares sibilantes basados en estos fenotipos. Entonces, las indicaciones y la elección de la terapia controladora, entonces dicen que definitivamente los criterios para iniciar la terapia son la frecuencia y la severidad de los episodios. Entonces, ellos incluso miran como algunos documentos que recomiendan tratar las sibilancias en preescolares no toman en cuenta este fenotipo y más bien toman criterios como frecuencia y severidad de los episodios. Entonces, ellos mencionan un metaanálisis que fue publicado con anterioridad, en la cual se ven que los corticoides inhalados bajan la frecuencia de los episodios sibilantes independiente del fenotipo, debido, pues, entre otras cosas, porque en muchos estudios incluidos en ese metaanálisis, pues ni siquiera pues, se definió el fenotipo como lo recomiendan ellos. En ese metaanálisis también se encontró que la atopía no producía o no ayuda a predecir quiénes respondían o no a los corticoides, y entonces ellos finalmente, después de hacer la revisión de la literatura y de hacer su consenso, ellos recomiendan que los pacientes que tienen el fenotipo de sibilantes de múltiples desencadenantes, pues se deben utilizar los esteroides inhalados como primera elección, y el fenotipo de sibilancias inducidas por virus hacen un cambio respecto al consenso anterior, que ya se puede utilizar corticoides inhalados o antilocutrinos, ya dependiendo como les dije, de la frecuencia y la severidad de los episodios. Pero lo que sí definitivamente dicen es que si ya se decida por una o por la otra terapia, ya sea que el médico se defina por corticoides inhalados o por antilocutrinos, esa terapia controlada debe ser vista como una prueba terapéutica. Es decir, se le debe empezar a dar al paciente. Si el paciente mejora, pues buenísimo, todos contentos de que el paciente haya mejorado, pero nosotros no podemos estar seguros si el paciente mejoró porque iba a mejorar por la historia natural de su enfermedad o por la intervención que le estamos dando. Entonces no es que si le damos cualquiera de los dos, esteroide inhalado o antilocutrino al niño, y el niño mejora, ya lo vamos a dejar casado con ese medicamento por mucho tiempo. Lo que ellos recomiendan es que después de un tiempo razonable, que pueden ser más o menos 2 a 3 meses, se debe intentar suspender. Y si el paciente recae, pues ya uno puede asumir que realmente el paciente sí se está beneficiando del medicamento y se le debe reiniciar, y ahí sí dárselo más tiempo. Pero si el paciente no recae y sigue sin síntomas después de suspenderlo, pues no se recomienda continuarlo. Bueno, quiero hablarles muy rápido, que ya el tiempo es muy corto, acerca de la farmacología de los antilocutrienos. Tenemos alguna evidencia reciente al respecto. Pues algunos datos farmacocinéticos, los antilocutrienos, voy a hablar especialmente del Montelukast, que es el que tenemos disponible en nuestro medio y el que ha sido pues, más ampliamente estudiado en niños, especialmente en niños pequeños. Tenemos que saber que tiene una alta unión a proteínas, tiene un metabolismo hepático, tiene excreción biliar, el pico plasmático ocurre a las 3 horas y se administra una vez en el día. Es importante saber que produce reducción de respuestas broncoconstrictoras, especialmente ejercicio, aspirina, alergenos, dióxido de sulfuro, y tiene efectos antiinflamatorios. Y pues, produce reducción de eosinófilos en sangre periférica, en esputo y en lavado broncoalveolar. Quiero mostrarles rápidamente los resultados de estudios clínicos. Quiero detenerme un poco al principio para contarles los resultados de este metaanálisis. En este metaanálisis no está todavía publicado, por eso aparece allá en fase de protocolo. Pues yo tuve la fortuna después de ser uno de los participantes. Yo espero, ya creo que este metaanálisis va a salir ya publicado este año.
Y pues digamos la idea inicial fue muy interesante, después precisamente del consenso del 2008 que yo les conté, se quería ver, ellos en el consenso ellos recomendaban pues los antileucotrienos como primera elección de los pacientes que tenían el fenotipo de sibilantes inducidos por virus. Entonces lo que quisimos ver en este estudio, en este metaanálisis, era si realmente, mirar la eficacia como tal de eso. O sea, esa recomendación fue hecha con base más en consenso de expertos que en evidencia. Entonces nosotros quisimos hacer una búsqueda sistemática de la literatura y pues un metaanálisis para saber pues si esa recomendación se podía seguir dando. Entonces, esto, como les digo, no está todavía publicado. Les voy a mostrar los gráficos de los resultados que tenemos hasta este momento, que muy probablemente van a ser los resultados definitivos. Quiero mostrarles, por cuestión de tiempo, solamente los resultados que fueron o que han mostrado diferencias significativas en el metaanálisis. Entonces, lo hicimos de dos maneras. Miramos el antileucotrieno como terapia continua, es decir, los pacientes que se les daba de manera continua durante un tiempo, pero también hay otra estrategia que se ha promovido, que es usarlo de manera intermitente, es decir, el paciente cuando está sin síntomas no hay que darle, y al inicio de los síntomas virales, de los síntomas gripales, pues se les empieza a administrar durante un tiempo de unos 10 a 14 días, solamente durante el episodio de infección respiratoria aguda. Es lo que se llama la terapia intermitente. Entonces nosotros para el análisis, digamos, repartimos las dos, hicimos análisis diferentes para terapia continua y para terapia intermitente. Entonces, vemos acá, vamos a ver primero con terapia continua. Como les dije, les vamos a mostrar solamente los desenlaces que mostraron mejoría. Hay un desenlace secundario. El desenlace primario, les quiero decir, el desenlace primario era el número de episodios sibilantes que terminaban con la administración de esteroides orales. Para ese desenlace primario no encontramos diferencias significativas ni para la terapia continua ni para la intermitente. Entonces les voy a mostrar las diferencias que se presentaron para desenlaces secundarios. Uno de los desenlaces secundarios fueron los síntomas durante los episodios, es decir, la score de síntomas durante el episodio sibilante. Vemos como la terapia continua se asoció de manera significativa el antileucotrieno cuando se comparó con placebo. Sin embargo, pues esto fue basado solamente en un único estudio, el estudio del 2011. Pero vemos que hubo disminución en este desenlace. La terapia continua también mostró disminución en el uso por medio de broncodilatadores durante los episodios. Ese era otro de los desenlaces secundarios. Los estudios reportaban cuánto beta-2, cuánto salbutamol usaban los pacientes durante el episodio sibilante, y usaron menos beta-2 los pacientes que estaban a los que se les dio antileucotrieno comparados con placebo. Esos fueron los únicos dos desenlaces para la terapia continua. Para la terapia intermitente tenemos esos tres desenlaces. Tenemos igualmente síntomas durante los episodios, es decir, los pacientes realmente tenían menos síntomas del antileucotrieno comparado con placebo. Vemos aquí la medida de resumen. El segundo desenlace secundario que mostró diferencia significativa fue el mismo que para terapia continua, el uso promedio de broncodilatador durante los episodios. Vemos la medida, diferencia de medias con un intervalo significativo. Y el otro desenlace que mostró fue el número de episodios que requirieron pues uso de recursos de salud. Eso también mostró diferencia, vemos también significativo. Bueno, eso es en cuanto al fenotipo de sibilancias inducidas por virus. En cuanto a digamos, al fenotipo de múltiples desencadenantes o al asma como tal, pues hay revisiones recientes que no quieren salir. Pues se bloqueó, parece. Hay revisiones recientes en que nos muestran una gran cantidad de estudios para determinar la eficacia y la efectividad de los antileucotrienos. Yo los quiero pasar muy rápido.
Lo que nos muestran estos estudios es que generalmente los esteroides inhalados son más efectivos que los antileucotrienos como terapia de primera línea para el asma persistente, ya hablando, digamos, del fenotipo atópico, que es finalmente la conclusión también que muestran. Sin embargo, una pregunta que nos tenemos que hacer, y más que estamos, pues que el título está hablando de eficacia y de efectividad, es si realmente esto funciona igual en el mundo real, porque estos son datos de eficacia, pero tenemos que saber si funciona igual en el mundo real. También hay algunos reportes de cómo, y también ya todos lo sabemos, como en general la adherencia a los antileucotrienos, al ser una terapia oral exenta de todos estos mitos y creencias acerca de los inhaladores que ya todos conocemos, esa mayor adherencia a la terapia oral con antileucotrienos, digamos, le hace contrapeso a la mayor eficacia que muestran los estudios clínicos, pero que en la vida real los pacientes tienen una menor adherencia a los esteroides inhalados, y entonces ya hay reportes que nos muestran cómo ambas terapias, digamos, tienen un nivel de efectividad bastante similar, los antileucotrienos y los esteroides inhalados. Algunos de esos estudios en preescolares fueron los que ya incluimos en el metaanálisis. Y pues lo que pues vemos entonces que definitivamente es un tratamiento efectivo tanto para el asma intermitente como la persistente, que serían los fenotipos de múltiples desencadenantes y inducidas por virus, especialmente en pacientes preescolares. Las ventajas que tenían los antileucotrienos, que tienen una facilidad de administración, un rápido inicio de acción y pues tienen un bajo riesgo de efectos adversos. También hay alguna evidencia de los antileucotrienos como segunda terapia controladora, no solamente, digamos, como primera, sino como segunda terapia controladora. También tenemos algunos estudios que nos muestran, digamos, eficacia en ese sentido. Para concluir, entonces, es importante que conozcamos que los antileucotrienos son útiles para los dos fenotipos de preescolares sibilantes. Son útiles tanto para las sibilancias inducidas por virus como para las sibilancias de múltiples desencadenantes. Sin embargo, el inicio y el tipo de terapia controladora, si hablamos de esteroides inhalados y de antileucotrienos, debe ser determinado por la frecuencia y por la severidad de los episodios más que por el fenotipo mismo. Y es importante que conozcamos también que la mayor adherencia a los antileucotrienos pues, nos habla de una mayor efectividad en el mundo real. Muchas gracias.